vamos a continuar con esta hermosa enseñanza. Vamos a usar nuestros últimos 30 minutos, no nos vamos a pasar de nuestro horario que es 21:30 hora argentina de cierre. Y estoy muy ansioso por compartir la tercera parte de Portadores de Gracia, que ha traído mucha luz, por lo menos a mi vida, en poder desglosar algunos detalles. Es una enseñanza que ya conocía, pero al ir estudiándola me fue revelando algunos detalles. Y voy a retomar, por supuesto, donde dejamos la última clase, que fue Portadores de Gracia, parte 2. Habíamos compartido, espero que recuerden, el versículo este de la parábola del tesoro escondido, que hablaba. Vamos a repetirla, vamos a volver a leerla, Mateo 13, versículo 44, y que habla de esto del tesoro que estaba escondido en un campo. Es una parábola tremenda, pero un solo versículo resume, o sea, toda la parábola está en un solo versículo. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, o sea, la encuentra, y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No voy a desglosar los puntos que fuimos analizando, porque ya lo tienen en la enseñanza número 2 para tomar nota, y luego también lo van a tener cuando les demos el manual. Pero sí quería retomar con esta parábola para entender la importancia de valorar la gracia, de valorar a los portadores de gracia, que empieza por valorar el reino. Dice que este hombre, al darse cuenta de este tesoro, y este tesoro es semejante, lo compara con el reino de los cielos, lo vuelve a esconder. Yo les compartía que cuando uno tiene algo muy preciado, lo guarda o lo esconde para cuidarlo, para protegerlo. Se compromete tanto con este tesoro llamado reino, que no solo decide invertir plata, gozoso, dice gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No compra solo el tesoro, compra todo el campo. Como compra todo el campo, también le pertenece el tesoro, porque el tesoro está dentro del campo. Y cuando uno, legalmente, cuando uno compra una propiedad, todo lo que está dentro de esa propiedad también es tuyo. Entonces es muy piola este hombre. Dice, no voy a invertir solo en el tesoro, voy a invertir en todo el campo. Entonces compartíamos que muchas veces nos tenemos que hacer cargo de cuidar de un montón de cosas que no son puramente o exclusivamente del reino, pero tienen que ver con el reino y suman al establecimiento del reino. Entonces es muy importante comprender que si queremos ver una gran manifestación del reino de los cielos en nuestra vida, el tesoro más grande que tiene el reino se llama gracia, que es esa sustancia invisible, esa sustancia de parte de Dios a nuestra vida, que en el Antiguo Testamento la simboliza con el maná del cielo. Jesús lo hablaba como todo lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra, que es su mensaje, sus oráculos. Yo quiero valorar todo lo que Dios tiene para soltarme a mi vida. Siempre, para Dios soltarme algo a mi vida, va a usar un vehículo. Por eso vimos que antes, en la antigüedad, usó un arca, un tabernáculo, un templo, y hoy usa vehículos portadores de gracia de carne y hueso, que son sus enviados en forma humana, que tienen errores, sí, que tienen falencias, sí, que tienen tentaciones, sí, pero que Dios los ha escogido con diferentes configuraciones de gracia para presentarme un mensaje, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 4. Dice, ustedes pueden tener muchos mentores. Me dio ganas algún día de hablar y hacer una enseñanza que hable de la diferencia entre un mentor o instructor o un ayo y un padre, que hay muchas. Tengo ganas, no sé si este año o el próximo. Pero le dice, ustedes pueden tener 10.000 ayos en Cristo, 10.000 instructores, quiere decir en Cristo, pero solo un padre, porque yo los engendré en el Evangelio. El Evangelio del reino que Pablo les presentó a los corintios
lo convirtió a Pablo en padre de ellos. ¿Por qué Él les dio esta novedad de vida? Él les enseñó estas enseñanzas tan tremendas. Entonces, ustedes pueden tener a Apolos, a Pedro, a Cefas, a cualquier predicador invitado que les venga a decir algo interesante del reino. Pero ojo, no se olviden que yo los engendré, yo los di a luz. Yo les traje la luz que no tenían y yo los introduje en este camino nuevo. Por eso a mí siempre me gusta decir, yo soy el maestro de ustedes, pero soy el padre de pocos. Muy pocos que están acá en esta clase han reconocido o me siguen como un padre sigue a un hijo. De los demás, soy un maestro que los ayuda a estudiar o los guía en esta luz de lo apostólico. Pero se supone que ustedes tienen que tener una casa de fe, un padre, no me van a rendir cuentas a mí. A mí la única cuenta que me rinden, si se puede decir rendir cuenta, es que dan un examen y los ayudo, si tienen una pregunta, les aclaro una duda. Y esto no es rendir cuentas. Cada uno tiene que tener un padre, tiene que tener una casa de fe, un establecimiento. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo les decía. Usted puede tener muchos que le enseñen, pero yo soy el padre de ustedes. Y esto tiene que ver con que si queremos provisiones de gracia, necesitamos cuidar de la gracia. Y una de las mejores formas de cuidar de la gracia no es solo cuidar del tesoro, sino cuidar de todo el campo. Y cuidar todo lo que tiene que ver con el campo. Hay un montón de veces que ustedes ni saben, cuando viene el doctor Ben o a una sala a distancia, yo me tengo que ocupar de un montón de cuestiones de él que tienen que ver con detalles que a usted no le suman ni les quitan, pero sí lo bendigo a él, cuidando yo de ese detalle de la vida de él, porque es mi padre, y mi esposa también, cuidando diferentes cosas, y a él le quitan cargas o le quitan preocupaciones gracias a nuestra gestión, y entonces estamos cuidando de la gracia de él. Porque al yo ocuparme de eso, le dejo más tiempo a él que se ocupe de la palabra que tiene que después enseñarle a todos ustedes. Ahora, eso de que me ocupo yo, ¿es el reino? Y no, porque a veces son detalles que tienen que ver con una logística, no sé, con una logística de los autos que lo van a buscar, la comida que va a comer, o un trámite que hay que hacer, legal, etcétera. No sé, cuando hacemos el evento, hay un montón de trámites legales, un montón de cosas que él ni se entera, que las hace mi esposa, pero son necesarias para edificar el reino, y directamente no, pero indirectamente sí. Porque si, por ejemplo, no presentamos ¿cómo se dice? Un seguro para el que va a hacer el auto, perdón, para el que va a hacer el audio, si no se paga un seguro de trabajo, esa persona no puede hacer el audio, porque hay una cuestión legal que no se respetó y la va a pagar o la va a hacer o lo va a llevar adelante el doctor Ben. No, lo hace mi esposa. Llama a un seguro, convoca un seguro, paga un seguro y nadie se entera de eso. Pero si el doctor Ben tiene que dejar de preparar la predicación para contratar un seguro, ya no se llega al objetivo de la cumbre. Entonces hay un montón de detalles que se ocupa el segundo hombre, en otras escuelas se habla de la enseñanza del segundo hombre, que tienen que ver con cuidar del portador de la gracia. Y ahí quiero también retomar, creo que ya lo usamos ese versículo, que es un versículo hermoso en el que Pablo le dice, creo que es Filipenses, a ver, ayúdenme, Filipenses 1:7 es donde dice, ustedes son participantes conmigo en la gracia. Ayúdenme los que son más rápidos con la Biblia, que no lo puedo encontrar ahora. En realidad lo que está diciendo, ustedes son participantes, 1.7, 1:7. Ustedes son participantes en mi gracia, no en la gracia de Dios, de salvación como algo general, en mi gracia, en la gracia que yo tengo. ¿Mm? Y ahí tiene que ver con ser compañero o socio o parte de un equipo que está apoyando ahí al apóstol Pablo para llevar adelante la obra. Por eso muchas veces, aunque no podía ir él, iba Timoteo, o parte de la tarea la hacía Gallo, parte de la tarea la hacía Aristarco. Ahí, en un hermoso año, hace creo que 2 años atrás, hablamos por separado de quién era Aristarco, de quién era Gallo. Ahí también está en el canal de YouTube, está re lindo, son re lindas esas clases cuando hablamos de hijos apostólicos, de mega hijos, etc. Entonces es interesante ver de qué manera me hago socio o me hago participante de la gracia del hombre que Dios puso para mi vida, del enviado que Dios puso para mi vida. ¿Cómo ayudo a quitarle carga a ese hombre de Dios? Porque toda la carga tiene que estar en ese hombre de Dios en cuidar de mi vida espiritual, de mi alma.
Por eso dice que honremos a aquellos, dice el libro de Gálatas, si no recuerdo mal, que cuidemos a aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar de nuestras almas. Vamos a ir con el apunte porque el apunte nos va a ir llevando a donde quiero. Entonces, ahí hay un desglose en la enseñanza número 2 de todo lo que quiere decir esta parábola, que no lo voy a repetir. Pero sí tenemos que entender que la tarea principal del portador de gracia es tender, establecer, organizar una mesa de gracia para alimentar a aquellos a los cuales fue enviado. Esa es la tarea del padre de la casa o del portador de gracia o aquel enviado a tu vida. Tiene que establecer una mesa de gracia. Hay una frase que usan los nutricionistas o que se usa en muchos contextos que dice, somos lo que comemos. Y yo tomé prestada esta frase porque también aplica para lo espiritual. Somos lo que comemos. Es muy relevante ver la palabra de Dios como ese maná que cayó del cielo, porque la palabra, dice Juan 1.14, está llena de gracia. Y la gracia vimos también que la figura del Antiguo Testamento es el maná. Entonces, si el maná era el pan con que se alimentaba el pueblo, se fortalecía, se nutría, la gracia también es el pan que Jesús vino a entregarnos y Jesús estaba lleno de gracia. Y como Él estaba lleno de gracia, ¿por qué estuvo lleno de gracia? Porque era la palabra de Dios hecha carne que habitó entre nosotros. Hoy la palabra tiene que habitar en nosotros como cuerpo, como hombre corporativo, y nosotros también tenemos que estar tan llenos de gracia que otros puedan y vengan a comer de nosotros. Cuando los apóstoles Alex y Vanessa visitaron ahora Costa Rica, la pastora Grady, al ir a sentarse a la mesa de ellos, al ser nutridos, a escuchar toda la experiencia, la revelación, la impartición que ellos dan, está comiendo de lo que ellos, de la mesa que ellos les sirven. Entonces, es muy relevante ver la palabra como ese maná. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cómo estamos siendo alimentados? ¿Qué nutrientes estamos recibiendo? ¿Tenemos en la mesa a la cual vamos a comer una mesa religiosa o de tradiciones de hombres, como decía ahí nuestro hermano Marcelo? ¿O tenemos una dieta bien balanceada con el evangelio completo presentado a nosotros? ¿Tenemos una mesa que solo nos dice vas a ser prosperado, vas a ser bendecido o que te dan consejos? ¿O la mesa es una mesa de impartición sólida en el fundamento de la palabra para apuntar a mi vida en un crecimiento balanceado? ¿Se acuerdan que hablamos que la gracia nos fortalecía? ¿Y cómo somos fortalecidos si no recibimos nutrientes? O si tenemos desbalances. ¿Cómo tenemos desbalance? Hay moveres de Dios, o hay iglesias, o hay ministerios que solo te hablan de un tema. Siempre te hablan del mismo tema. Entonces ahí hay un cuerpo que se edifica de manera disfuncional o una familia que se edifica disfuncional. Tenemos músculos muy fuertes para ciertas áreas, como puede ser las finanzas, pero después fallamos en cuestiones de relaciones, como puede ser el matrimonio. O nos llevamos muy bien con nuestros hijos y somos muy didácticos para enseñar a nuestros hijos, edificamos bien nuestra casa natural, pero después no tenemos un peso porque no fuimos edificados en el reino en cuanto a establecer un buen desarrollo, un emprendimiento. Entonces hubo muchos desbalances. ¿Por qué? No hubo una dieta totalmente nutritiva en todas las cosas que necesitamos ser alimentados y nutridos. Es lo mismo que hoy yo solamente coma, no sé, ¿es bueno comer fruta? Sí, es bueno, pero si solamente como fruta, y seguramente me va a faltar hierro, o voy a tener un problema de glucosa, puedo tener un problema de diabetes porque solo como fruta, y no comí azúcar del supermercado, sí, pero la glucosa que como de la fruta también me subió, o sea, la glucosa, aunque es natural, también me subió la glucosa en sangre. Bueno, esto el doctor Chazarreta podría hablar mejor porque es médico. Pero son desbalances que tenemos que evitar. Estoy usando ejemplos naturales para que entendamos que tienen que ser evitados en lo espiritual también. Jesús en Juan 4:34 dijo, miren qué lindo lo que dice acá, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Dónde empezó la obra del Padre? Bien nos explicaba el doctor Ben en la enseñanza esa que han escuchado de principios apostólicos. Cuando formó a Adán y Eva, les dijo, los bendijo, fructifíquense, señorean la tierra, llenen la tierra, sojuzguen. Ahí empezó la obra del Padre. Jesús vino a completarla. Jesús vino a mostrar lo que eso que el Padre soñó todavía es posible para su iglesia aquí y ahora.
Entonces, esa obra vino a completar Jesús. Y nosotros, que somos la continuación del ministerio de Jesús, también tenemos que tomar esa posta y decir, yo también quiero continuar esa obra de Jesús, de siguiendo, ayudando a este mundo, a las personas de este mundo, a que logren su potencial en Cristo, de cumplir lo que dice Génesis 1, del 26 al 28. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso me nutre, está diciendo Jesús. Eso me impulsa. La comida te impulsa. ¿Vieron que hay gente que parece que no tiene energía y uno dice, le daría no sé, un churrasco argentino, le daría una comida, le daría algo para comer? No tiene fuerza, no puede ir hacia adelante. No hay un impulso. Lo decimos en lo natural. O hasta que yo no como parece que no tengo fuerza. No hay una fuerza. Bueno, en lo espiritual también. Necesitamos el impulso para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo tengo el mejor impulso para hacer la voluntad de Dios? Comiendo de su voluntad. ¿Dónde está su voluntad revelada? En la Biblia. Pero muchas veces necesito que se me predique, porque la fe viene por el oír, dice Romanos 10. Entonces, para que necesitan alguien que me predique, necesito un predicador. ¿Qué es un predicador? Un heraldo de verdad divina. El heraldo de verdad divina me trae un despliegue de esa verdad para que yo la pueda comprender y aplicar a mi vida. A ese heraldo lo tengo que valorar como un portador de la gracia. Si es mi padre espiritual o si es el enviado para mi vida, me tengo que volver de participante con él en la gracia para aprovechar al máximo lo que él tiene. Yo soy un gran beneficiado y honrado porque si bien trabajamos un montón para el doctor Ben con mi esposa, pero también tengo el privilegio de tenerlo cerca. Entonces, cuando como algo con él, le puedo hacer una pregunta. Como usted me hicieron a mí, yo le puedo hacer una pregunta a él, que a veces no todas las personas tienen el tiempo para. Bueno, yo cuando estoy con él, trato de aprovechar su gracia, trato de tomar, exprimir de su gracia. Y después digo, lo que me enseñó o lo que aprendí. Quizás no fue en una predicación, quizás fue cuando lo llevaba y lo acompañaba al aeropuerto. Pero debemos extraer la gracia de los enviados, de los portadores, como aquel que agarra una naranja y quiere tomar todo el jugo. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, son palabras del hijo pródigo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Aún el hijo pródigo se dio cuenta en un punto cuando volvió en sí y entendió que en la casa de su padre había abundancia de pan mientras él estaba padeciendo de hambre. ¿Qué entendió el hijo pródigo? Si hay un lugar para ir a volver a nutrirme, si hay un lugar para alimentarme, es en la casa de mi padre. En la casa de un verdadero padre hay abundancia de pan. En la casa de los portadores de gracia, los verdaderos enviados como portadores de gracia, siempre hay buen pan. Por eso Malaquías 3, versículo 10, que habla tanto y lo hemos usado tanto para los diezmos, lo voy a traducir de la Biblia King James porque añade algo que la Reina Valera no tiene. Miren lo que dice este famoso versículo que todos conocen cuando se levantan los diezmos. Dice así, traigan todos los diezmos a el depósito de la casa para que haya carne en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que no habrá lugar para recibirla. Cuando tengan el manual la van a tener escrita ahí, traducida de la King James al español. No está así en la Reina Valera. ¿Por qué me gusta presentárselas con la King James? Porque en la Reina Valera dice, y haya alimento en mi casa. Acá en la King James dice, traigan todos los diezmos al depósito de la casa, o al lugar, a la alacena, al lugar donde se guardan las cosas, para que haya carne en mi casa. Está bien, versículo bien argentino. Carne. ¿Por qué carne? Carne es símbolo de solidez, perdón, de alimento sólido, alimento Uno no le da carne a un bebé, le da leche. Uno no le da carne a alguien que todavía no está teniendo cierta madurez. La carne tiene hierro, el hierro lo mantiene fuerte, pero uno tiene que saber cómo digerirla. Es más, cuando empiezan los bebés a comer, uno le empieza a dar carne, pero muy así como desmembrada, como en hebras, porque si no se ahoga, se atraganta. ¿Sí? Hasta que después se come un bife y una porción. Y aún mis nenes que tienen, no sé, 8, 6 años, cuando le cortamos pedazos de carne, pues si no, es muy dura, no la pueden digerir. Acá está hablando de comida para gente madura. Acá viene la parte dura ahora, no te voy a dejar sin parte dura. Al revés también funciona. Hay gente que se queja y no opera bien con la gracia.
y a la gracia hay que cuidarla. Una de las formas de cuidar la gracia es que Dios estableció un sistema económico. Y los levitas, los sacerdotes, dice que no tenían heredad con las otras tribus y las otras tribus le daban sus diezmos, sus primicias y sus ofrendas. Le dan primicias, diezmos y ofrendas. Y Dios dijo, ellos no tendrán heredad conmigo. O sea, no tendrán tierras como heredad. Dijo, yo seré la herencia de ellos. Entonces, las otras tribus eran quienes les llevaban sus diezmos, perdón, sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas. Y así sustentaban al sacerdocio. ¿Qué quiero decir todo esto? Que cuando yo soy fiel, cuando yo valoro una casa, cuando valoro a mi portador de gracia, cuando honro todo esto, lo voy a honrar también con mi sustancia, con mis productos, con lo que yo voy ganando. Y una parte siembro en ese portador de gracia, una parte, una primicia, siembro diezmos y siembro ofrenda. Y de esa manera, no es que estoy pagando un servicio, de esa manera estoy valorando y estoy diciendo, con mi actitud, estoy diciendo que esa es la casa de la cual me alimento. Entonces, el versículo dice, traigan todos los diezmos al alfolí, dice la Reina Valera, pero en la King James dice, traigan todos los alimentos al depósito, perdón, traigan todos los alimentos al depósito de la casa o a la alacena de la casa, de modo que haya carne en mi casa. Quiere decir que si bien el rol y la responsabilidad de tener alimento que me nutra es del hombre espiritual o de la mujer que está a cargo de esa casa, del portador de la gracia, también hay una parte mía que voy a recibir la palabra por medio de ser fiel. Cuando yo soy fiel con mi primicia, con mi diezmo y ofrenda, estoy sustentando esa casa por la parte que me toca, bendiciendo esa casa con mis finanzas y permito que esa casa siga extendiendo el reino de Dios porque todo en lo natural necesita finanzas. Entonces, cuando yo permito que a través de mis finanzas el hombre de Dios que está trabajando para mí no tenga que matarse trabajando, transpirar e ir a buscar, no sé, una limosna de alguien. No, yo soy parte de toda una comunidad que está bendiciéndolo a mi hombre de Dios, a mi Padre Espiritual con mis finanzas. Estoy permitiendo, sacándole una carga para que lo económico no sea una traba y pueda seguir avanzando. Hay una transacción espiritual que en otro momento la vamos a explicar con más detalle, pero es que cada uno tiene que hacer su parte. Por eso el apóstol Pablo les decía, yo no puse carga a ninguno de ustedes. O sea, el apóstol Pablo no les cobraba para ir a predicarles. Pero también les decía, es bueno que cada uno separe, y cada uno separa cuando yo voy a visitarlos, algo separan para darme, porque es bueno para que ustedes tengan fruto en su cuenta, decía él. Entonces, si bien, y también decía en una instancia de, creo que es Hechos 20, donde dice, no he sido, o sea, nada pueden recriminarme ustedes que fui para sacarles algo, estoy haciendo una versión mía, porque cuando necesité algo tuve manos para lograrlo. ¿Qué estaba diciendo? Cuando yo tuve alguna necesidad económica fui, trabajé y lo logré. Sin embargo, también resalta que aún los de Macedonia en su pobreza sabían dar. Y también Filipenses 4, cuando todos decimos todo lo puedo Cristo que me fortalece, también estaba diciendo y halagando a que, no puedo Cristo que me fortalece, perdón, cuando dice todo, se suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria, está halagando la actitud de los filipenses que habían sido muy generosos con el hombre de Dios y lo habían apoyado en esa área. Otro día seguimos compartiendo de esto, pero también tenemos que entender que Dios siempre da de comer pan al que come y semilla al que siembra. Quiere decir que si sos obediente y fiel en dar semillas, siempre vas a volver a tener semilla. Entonces, si tenés hambre, seréis saciados. Y si querés comer, va a haber comida para alimentarte. Pero si te animás a dar semilla, también vas a recibir semilla para volver a sembrar. Y hay algo más en esto. Hay un secreto más. Cuando Jesús les hablaba a la multitud, les proveía pan del cielo por sus enseñanzas, y pan literal cuando los venía con hambre, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000. Pero a sus discípulos y a sus hijos les daba algo más que pan. Hay algo más poderoso que el pan, que es la semilla para producir el pan.
Por eso a los discípulos y a sus apóstoles, a sus íntimos, no solo les daba el pan para sanar su hambre de revelación, sino también les enseñaba los secretos del reino. Y en los secretos y en los misterios del reino le daba sustancia, semilla, para producir más resultados. Vengan, muchachos, yo les enseñé la parábola del sembrador, yo les enseñé la parábola del trigo y la cizaña, pero vengan a la intimidad, vengan acá a sentarse alrededor mío a mi mesa y les voy a enseñar cómo sacarle más fruto a esto. Entonces, a sus íntimos no solo le daba pan, le daba semilla, porque Dios le da semilla al que siembra. Sabía que a sus apóstoles, cuando Él iba a dar semilla, ellos la iban a sembrar en otros. Y eso también tiene que ver con madurez. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando oímos atentamente, luego tenemos que comer. Y cuando oímos y comemos, luego viene deleite y gozo a nuestra alma, porque es saciado. Dice la bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y al ser saciado tenemos gozo, tenemos plenitud, porque sentimos que nuestra hambre de revelación, de palabra, de la vida de Cristo, con esa hambre somos saciados y viene gozo en nuestra vida. Dice ahí Isaías 55:2. Entonces, si somos fieles con nuestra provisión de finanza, primicias, diezmos, ofrendas, con los enviados que Dios ha puesto sobre nuestra vida, no habrá solamente pan que recibamos, sino también alimento más sólido que será carne. Lucas 14, versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Aquel que es sustentado por la provisión del reino es bienaventurado. Si sembramos para el Espíritu, explicó y enseñó el apóstol Pablo, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Gálatas 6:8, ya vamos cerrando, no se preocupen por la hora, ya estamos terminando. Dice, porque, dijo el apóstol Pablo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quién siembra para el Espíritu en tu vida? Tu profeta, tu apóstol, tu maestro, tu pastor, tu enviado. Aquel que te enseña la palabra está sembrando para tu espíritu. Y al sembrar tu espíritu va a haber cosecha de vida eterna. Por eso los versículos anteriores a este 8, que son el 6 y el 7, dicen de la siguiente manera. El que es enseñado en la palabra, ¿quién es enseñado en la palabra? Nosotros. Cuando escuchamos al doctor Ben. Ustedes cuando me escuchan a mí. Ustedes cuando tienen a su padre espiritual les enseña palabra revelada. Es enseñado en la palabra. Somos enseñados en la palabra. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ustedes son participantes conmigo en la gracia. Una de las maneras más tangibles de ser participante del hombre de Dios en la gracia es por medio de nuestra siembra financiera, nuestras primicias, diezmos, ofrendas. Es por medio de sembrar nuestro tiempo. Cuenta conmigo, pastor. Acá estoy para servir. Acá estoy para ayudarte. Acá estoy para armar, no sé, la plataforma, para ayudarte a limpiar la iglesia, para ayudarte a ir a orar por el que está enfermo, para ayudarte, para que vos no vayas a ese funeral y vaya yo, para que yo vaya a visitar a ese enfermo en el hospital. Es una forma de sembrar o mis finanzas o mi tiempo. Estoy siendo participante con la gracia de ese portador de gracia para mi vida. Número 7, que es una conclusión del anterior. Vuelvo a leer el 6 para que lo entiendan en contexto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerdan que dijimos, hay unos que siembran para la carne, cosechan corrupción, los que siembran para el espíritu cosechan vida eterna. 8. Porque el que siembra para y acá está, lo que les dije recién, para la carne, corrupción, para el espíritu, vida eterna. 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Según este contexto, ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos de participar bien de la gracia, con los portadores de gracia. Este hacer bien, podemos pensar en ayudar a los enfermos, en ayudar a los necesitados, también es otra manera de hacer bien, pero no en este contexto. En este contexto está hablando de hacer bien con los hombres que hacen bien con nosotros. Aquel hombre que te enseña la palabra, que te tiene paciencia, que ora por vos, que te ayuda, que te alienta, que te da luz,
ese hombre, esa mujer que están haciendo eso por vos, que te enseña la palabra, etcétera, está haciendo bien para tu vida. Entonces, no te canses de hacer bien vos también para él. Y luego dice así, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, 10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Nos hicieron bien a nosotros. De gracia recibimos. Ahora demos de gracia. También dijo en nuestra instancia. Mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a tus portadores de gracia. Mayormente a tus hermanos en la familia de la fe. Juan capítulo 6. Nos vamos a quedar con esto para cerrar, que tiene que ver también con lo que Marcelo hablaba, y no quiero dejar de hacerlo porque le prometí a Marcelo hablarlo. Dice en una instancia que Jesús estaba, Juan 6, versículo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Marcelo, atento. ¿Por qué lo seguían a Jesús esta multitud? Porque veían las señales. Le gustaba el milagro de hoy. Le gustaba lo palpable, lo tangible, que me prosperó, que me sanó, que me liberó. ¿Eso pasa en el reino? Sí pasa. Y sí suceden sus resultados en el reino, pero no debe ser mi motivación para seguirlo a Jesús. Acá, este grupo de gente sí. Entonces subió a un monte. ¿Y se sentó con quién? ¿Con la multitud? No, se sentó con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca de la Pascua, era esta época, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. No estaba perdido Jesús. 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Para ser rápido, lo voy a leer, presten mucha atención. No puedo fluir porque ya se me fue el horario, pero sí quiero remarcar cosas que analicé y no me quiero dejar pasar desapercibidas. Hay varios puntos para analizar acá. Número 1 para los que anotan o para los que escuchan la grabación. La multitud lo seguía a Jesús por señales en este contexto y no por el alimento espiritual, ni por sus enseñanzas, ni por su revelación. A la multitud él les enseñaba por parábolas, mientras que a los discípulos les daba los secretos del reino. A la multitud los conformaba con el pan. A los discípulos no solo le daba pan, sino le daba semillas para que con esas semillas edifiquen y hagan crecer esas semillas en otros. A la multitud le daba resultados. A los discípulos le daba la receta para alcanzar los resultados. Y esto es madurez. La multitud se conformaba con el fruto y los resultados, a los discípulos los enseñaba y los preparaba para ser productores de los frutos o productores de los resultados. Y hay algo más que me di cuenta. A la multitud le decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. A los discípulos le decía, ustedes vayan, id y enseñen, disipulen a las naciones. Ustedes vayan de 2 en 2. La multitud vení. A los discípulos, id. Número 2. Jesús probó a sus hijos espirituales con una pregunta para ver qué solución se les ocurría a ellos. La pregunta de Jesús reveló que los ojos de ellos, bueno, acá el ejemplo de Felipe, estaban puestos en los cálculos matemáticos y no en el portador de la gracia. Se habían olvidado que la gracia, dijo el apóstol Pablo, es suficiente. La gracia te ayuda para todo. La gracia es todo, es suficiente. Bástate en mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo. No conocían bien a Jesús, no conocían bien a su enviado. Cuando nos desenfocamos del enviado, cuando lo dejamos de ver como alguien que Dios usa para proveernos pan y para darnos semilla para seguir plantando, nuestros ojos se enfocan y quedan limitados en lo natural y en las imposibilidades. Cuando hay hambre, debemos acceder a nuestro enviado, que es el portador de gracia, de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? En fe y con total sumisión. Y nunca más tener la actitud del pueblo de Israel en el desierto, que cuando vino hambre, lo primero que hicieron es culpar a su enviado. El pueblo se quejaba delante de Dios y le echaba la culpa a Moisés, el cual era su portador de gracia. Y por ejemplo, en Números capítulo 11, dice que aconteció que el pueblo se empezó a quejar y en ira ardió y se encendió en ellos fuego de Dios y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabara porque el fuego de Jehová se encendió con ellos.
¿Qué está hablando aquí? Que la gente se empezó a arder y empezó, dice 11:4, la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo celo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Tenían el maná, que era la provisión de Dios, y se quejaban, querían otra cosa. Ahora se les había ocurrido que querían cambiar el menú, que querían carne, y se empezaron a quejar y a criticar a su enviado, aquel que los había sustentado, provisto y protegido durante el desierto. Versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Cosas milagrosas ocurrían con el maná, igual el pueblo se quejaba. ¿Cómo se quejaba de Dios? Quejándose de su enviado, quejándose de que aquel que hizo todo para que no le faltara nada en el desierto, no le faltara la columna de fuego que los protegía en la noche, que no le faltara el maná, que no le faltara el agua, porque de las peñas corría el agua para que ellos no tuvieran sed, y hasta aún dice que el calzado de sus pies crecía su pies y crecía el calzado, nada les faltaba, y sin embargo se quejaban de su enviado. Ojo, porque si no sabemos cuidar de los portadores de la gracia se aleja de nosotros. Ojo, porque otro enemigo que hemos visto en el verano es cuando nos volvemos orgullosos y nos queremos poner por encima de la gracia y empezamos a criticar o a señalar o a decir cosas incorrectas o a creernos que no la sabemos toda. La gracia se aleja y no se acerca a nosotros. Pero cuando hacemos al revés, cuando nos volvemos participantes de la gracia, cuidando no solo de ese campo, no solo de ese tesoro que es el reino, sino de todo el campo, de todo lo que puede ayudar a que esa gracia, a que ese hombre de Dios, a que esa mujer de Dios, a que ese portador de gracia cada día esté mejor, vamos a estar cuidándonos a nosotros mismos y a nuestra familia. Cuando hablamos bien, cuando bendecimos a los hombres de Dios que tenemos alrededor nuestro, cuando bendecimos a la familia de Dios, cuiden de la familia de Dios, como dice Gálatas, nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Cuando hablas bien de tu familia espiritual, es porque estás bendiciendo a tu familia espiritual. Esa misma bendición después reposa sobre tu familia natural. Cuando sos fiel con tu sustancia en bendecir a los hombres y las mujeres de Dios que se esforzaron y han trabajado y han usado un montón de su tiempo para sembrarte la palabra, también finanzas se te suman a tu vida porque estás siendo fiel con los principios de economía del reino de Dios. Me pasé el horario, perdón, nos vemos el lunes que viene. Ah, no, el lunes que viene feriado no nos vemos, sale grabado, nos vemos recién dentro de 15 días, no se pierdan la grabación, porque empieza un tema nuevo que se llama Casa de Fe, que es bien potente. Los amo un montón, espero que no se sientan que los reté, pero es una palabra fuerte, que sea de mucho crecimiento. Bendecidos.